Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar hoy con el módulo 8. Como habíamos planteado en el módulo anterior, en este módulo vamos a comenzar a tratar lo que es la estructura decisión. La estructura decisión es una estructura que tiene unas instrucciones que permiten instruir al computador para que ejecute ciertas acciones de acuerdo a alguna condición dada. Las instrucciones que comprenden la estructura decisión son dos: la instrucción sí con su componente opcional de lo contrario y la instrucción casos. Vamos a comenzar tratando la instrucción sí. Vamos a presentar cómo es la forma general de la instrucción sí. La forma general para la instrucción sí es la palabra clave sí. A continuación se describe una condición. Esa condición puede ser una expresión relacional o puede ser una expresión lógica. Cuando se evalúa una expresión relacional o cuando se evalúa una expresión lógica, ya habíamos dicho que el resultado que se obtiene es verdadero o falso. Por consiguiente, si evaluamos una condición y el resultado que se obtiene es verdadero, procedemos a ejecutar ciertas instrucciones. Esas instrucciones son las instrucciones que se ejecutan cuando la condición es verdadera. La componente opcional de la instrucción sí es la componente de lo contrario. Es decir, si la condición que se evalúa no es verdadera, significa que habrá que ejecutar otras acciones. Esas acciones instruimos al computador. ¿Cuáles son? Utilizando la palabra clave de lo contrario. De lo contrario, vamos a tener otro conjunto de instrucciones que se ejecutan cuando la condición es falsa. Y vamos a tener fin del sí. Esa es la forma general para la instrucción sí. Vamos entonces a plantear algunos ejemplos en los cuales el uso de la instrucción sí es necesario. Primero plantearemos algunos ejemplos en los cuales utilicemos sí y su componente opcional de lo contrario. Y luego mostramos cómo esa componente de lo contrario es opcional. O sea que vamos a escribir el mismo algoritmo sin utilizar la componente de lo contrario. Y luego procederemos a mostrar otros ejemplos en los cuales la componente opcional de lo contrario es obligatoria. Muy bien, planteemos un primer ejemplo en el cual hacemos uso de la instrucción sí. El enunciado de nuestro ejemplo es el siguiente: elaborar un algoritmo que lea el salario actual de una persona. Y vamos a determinar cuál es el nuevo salario de esa persona según la siguiente condición. Si el salario actual de la persona es menor que 1.000 pesos, vamos a hacerle un aumento del 10%. De lo contrario, no le haremos ningún aumento.
Entonces, con base en ese enunciado que hemos planteado, vamos a hacer el análisis para escribir dicho algoritmo. Comencemos con el análisis. El análisis, recordemos, empieza identificando y definiendo los datos de entrada. El dato de entrada ya hemos visto que simplemente es el salario actual de un empleado. Vamos a asignarle un nombre a ese dato, llamémoslo SA. Los datos de salida serán el aumento y el nuevo salario. Vamos a llamar a U el nombre con el cual identificamos el aumento y llamemos NS el nombre con el cual identificamos el nuevo salario. Los cálculos para describir este algoritmo será comparar el salario actual con el valor de 1000. Si el salario actual es menor que 1000, el aumento será el salario actual multiplicado por 10%. De lo contrario, el aumento será 0. Entonces los cálculos será simplemente determinar si el empleado tiene aumento o no, y calcular el nuevo salario. Con base en ese análisis que tenemos ahí, vamos a escribir las instrucciones correspondientes a ese algoritmo. Llamemos nuestro algoritmo aumento condicionado. Y vamos a decir que este algoritmo sea la versión 1. Lo estamos llamando la versión 1, puesto que en este algoritmo vamos a utilizar la instrucción sí y su componente opcional de lo contrario. En la versión 2 vamos a escribir otro algoritmo que efectúa la misma tarea, pero que no utilizamos la opción de lo contrario. Cuando escribimos un algoritmo, lo primero será definir los nombres de los datos con los cuales vamos a trabajar. Ya los hemos llamado salario actual, AU para el aumento, NS para el nuevo salario. Y especificamos qué tipo de datos se almacenan en esas variables y serán datos numéricos reales. Escribimos nuestra palabra clave siempre inicio. Instruimos la máquina para que lea el salario actual, lo hacemos con la instrucción lea. Y luego procedemos a calcular el aumento. La palabra clave sí. La condición, hemos dicho, si el salario actual es inferior a 1000 pesos, aumentamos el 10%. Preguntamos por esa condición. Si salario actual menor que 1000 pesos, el aumento será el salario actual multiplicado por 0.1.
De lo contrario, esa persona no tendrá aumento, o sea que al aumento le asignamos un valor de 0. Fin del sí. Luego de que hemos determinado el aumento, podemos proceder a determinar el nuevo salario. El nuevo salario será entonces el salario actual más el aumento y procedemos a escribir los datos. El salario actual, el aumento y el nuevo salario. Con esas instrucciones ejecutamos la tarea que se nos pidió, colocamos la palabra fin correspondiente a ese conjunto de instrucciones, se terminó nuestro algoritmo y escribimos fin del aumento condicionado. En este algoritmo vamos a introducir algo que es conveniente hacerlo cuando uno comienza a desarrollar algoritmos. Esto que vamos a presentar acá es lo que se denomina como prueba de escritorio. ¿En qué consiste una prueba de escritorio? Una prueba de escritorio consiste en que vamos a simular algunos datos y con base en esos datos que se están simulando, hacemos un seguimiento a las instrucciones que están escritas. Y con ello nos daremos cuenta de si nuestro algoritmo está funcionando correctamente o no. Para nuestro ejemplo, vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio con dos datos. Vamos a considerar que los datos de entrada vamos a ejecutar nuestro algoritmo con un dato de 1.500 pesos. Vamos a ejecutar nuestro algoritmo con un dato de 800 pesos. Y vamos a ejecutar nuestro algoritmo con un dato de 2.000 pesos. Comencemos, vamos a ejecutar nuestro algoritmo con ese primer dato. Cuando se ejecuta la instrucción lea SA, entonces en la posición de memoria que la máquina identifica con el nombre SA, se almacena el dato 1500. Hemos ejecutado la instrucción lea SA. A continuación encontramos la instrucción sí. ¿Qué es lo que hacemos en la instrucción sí? Vamos a comparar lo que hay en SA con el valor de 1000. Preguntamos, ¿1500 es menor que 1000? La respuesta es no. Por consiguiente, habrá que ejecutar las instrucciones pertenecientes a la parte de lo contrario. Las instrucciones pertenecientes a la parte de lo contrario dicen que al dato AU le asigna 0. En AU quedó valiendo 0 y llegamos al fin del sí. Luego de que hemos terminado la instrucción sí, encontramos otra instrucción que dice a NS asígnele SA más AU. En SA tenemos almacenado el valor de 1500, en AU tenemos almacenado el valor de 0, 1500 más 0, el nuevo salario será 1500. Hemos ejecutado la instrucción de asignación, continúa la instrucción escriba. En la instrucción escriba le dice escriba SA, AU, NS,
Por consiguiente, escribe SA 1500 AU0 NS 1500. Eso es una prueba de escritorio con ese primer dato de salario actual valiendo 1500. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro algoritmo, pero vamos a ejecutarlo con otro dato, que sea 800. Comenzamos a ejecutar nuestro algoritmo. La primera instrucción es lea SA. Cuando el computador ejecuta esa instrucción, en esa posición de memoria llamada SA se almacena un valor de 800. Y hemos ejecutado la instrucción lea SA. Siguiente instrucción, pregunta, SA menor que 1000. En SA tenemos un valor de 800. 800 es menor que 1000, la condición es verdadera. Por consiguiente, ejecutamos las instrucciones que pertenecen a la parte de verdad. Calculamos el aumento. El aumento es SA 800 multiplicado por 0.1 nos da un valor de 80. Como ejecutó las instrucciones que corresponden a la parte de verdad, las instrucciones correspondientes a la parte de lo contrario no se ejecutan. Y la ejecución continúa en la instrucción siguiente al fin del sí. La siguiente instrucción del fin del sí es determinar el nuevo salario. NS, asígnele lo que hay en SA más el aumento. En SA tenemos 800, en AU 80. El nuevo salario es entonces 880. Hemos ejecutado la instrucción en la cual se determina el nuevo salario. Procedemos con la siguiente, que es la instrucción escriba. Escribirá SA que vale 800, aumento que vale 80, nuevo salario que vale 880. Dejemos al estudiante como ejercicio que le haga seguimiento a este mismo algoritmo teniendo un dato leído de 2.000 pesos. Aquí tenemos un ejemplo entonces en el cual hemos desarrollado un algoritmo utilizando la instrucción sí. Y hemos utilizado la instrucción sí con su componente opcional de lo contrario. Vamos a continuación a describir un algoritmo que ejecute esta misma tarea y en la cual no vamos a utilizar la componente opcional de lo contrario. Vamos entonces a llamar este algoritmo aumento condicionado y digamos que sea la versión número 2. Llamemos entonces nuestro algoritmo condicionado y digamos que sea la versión número 2. Definimos las variables, las hemos llamado SA, AU y NS. SA para salario actual, AU para aumento, NS para nuevo salario. Utilizamos la palabra clave inicio. La primera instrucción es lea el salario actual. Y a continuación vamos a escribir una instrucción en la cual al aumento le asignamos un valor de 0. Después de que al aumento le hemos asignado un valor de 0, vamos a preguntar por la condición. Si el salario actual es menor que 1000,
el aumento será el 10% del salario actual. Y terminamos con la instrucción sí. El nuevo salario será el salario actual más el aumento. Escriba salario actual, aumento, nuevo salario. Fin. Y fin del aumento condicionado. Fijémonos entonces en la diferencia. Aquí no hemos utilizado la opción de lo contrario. ¿Por cuál razón? Por la razón de que inicialmente el aumento lo inicializamos en 0. Únicamente tendrán aumento aquellas personas cuyo salario sea inferior a 1.000 pesos. Por consiguiente, toda persona inicialmente tiene un aumento de 0, leemos el salario, si el salario es menor que 1.000, simplemente le cambiamos el aumento, será el salario actual por punto 1. Si esta condición no es verdadera, el valor que hay en la variable aumento permaneció en 0 y el nuevo salario será el salario más el aumento. Si consideramos los mismos datos que trabajamos en el seguimiento del algoritmo anterior, vamos a ver cómo funcionaría este algoritmo. Primera instrucción, lea salario actual. El campo de salario actual queda con un valor de 1.500. Siguiente instrucción, al aumento le asignamos 0. Nuestra variable AU tendrá un dato 0. Siguiente instrucción, si el salario actual es menor que 1.000, 1.500 menor que 1.000, la respuesta es no. Por consiguiente, no ejecuta este conjunto de instrucciones y continuará con la instrucción siguiente al fin del sí. La instrucción siguiente al fin del sí es determinar el nuevo salario. El nuevo salario es el salario actual, 1.500, más el aumento que es 0. El nuevo salario seguirá siendo 1.500. Procedemos a continuación a escribir los datos: salario actual 1.500, aumento 0, nuevo salario 1.500. Y fin del algoritmo. Si hacemos el seguimiento con un dato, le digo, de 800, nuestro algoritmo funciona de esta forma. Lea salario actual, en la posición de memoria llamada SA se almacena un dato de 800. La siguiente instrucción, a AU le asigna 0, AU queda valiendo 0. La siguiente instrucción pregunta, salario actual menor que 1.000, 800 menor que 1.000, la condición es verdadera. El aumento por consiguiente será salario actual 800 por punto 1, 80 pesos. Y llegamos al fin de sí. Ejecutamos esta instrucción porque la condición resultó ser verdadera. La instrucción siguiente al fin del sí, nuevo salario será salario actual más el aumento. El nuevo salario será de 880 pesos. La siguiente instrucción, escriba los datos, escribe salario actual 800, aumento 80, nuevo salario 880. Fin del algoritmo y fin del condicionado. Y aquí hemos presentado un segundo ejemplo
o mejor, un segundo algoritmo en el cual la parte opcional de lo contrario no se utilizó. Así hemos llegado al final de este módulo. En el próximo módulo veremos unos ejemplitos un poco más complejos utilizando la instrucción sí. Muchas gracias.